una edición especial de Cotidiano. Estamos con el profesor Galeano de vuelta. Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación, profe, para hablar de algo que es muy importante para nuestro país. La guarania, creada por José Asunción Flores, fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Así mismo, profesora, un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo. Histórico, el 3 de diciembre del año 2024, prácticamente en vísperas de los 100 años de la guarania, que se van a cumplir el año que viene, 2025. La guarania fue creada por José Asunción Flores en 1925. Y bueno, la UNESCO, en este caso la afirmativa, y declaró a la guarania como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un proceso largo que fue iniciado por muchas personalidades conocidas. Entre ellas está el caso de Antonio Pecci, también el caso de Ricardo Flecha, de varias asociaciones, de la propia Secretaría Nacional de Cultura en los últimos tiempos, de la representación diplomática de la embajadora paraguaya ante la UNESCO. En fin, todo esto confluyó finalmente en este gran acontecimiento. Creo que todos estamos muy contentos, no solamente acá en Paraguay, sino que en muchos lugares del mundo, donde la guarania se paseó y se pasea de la voz de grandes artistas, no solamente paraguayos, sino que también internacionales muy conocidos. Yo nunca dejo de mencionar, cuando hablo de la guarania, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat. Creo que fue uno de los primeros que cantó la guarania, ¿verdad? Y allí está, por ejemplo, la canción que a él le impactó, que fue justamente Shepi Kasumi, que cuentan que él, mientras viajaba, escuchó sin saber siquiera cuál era el nombre de la canción, absolutamente ningún dato, y comenzó luego, con la ayuda de sus colaboradores, a indagar, hasta que finalmente le hicieron escuchar y dijo, esta es. Cuando finalmente obtuvieron los datos, se dieron por enterados de que era una guarania, que estaba cantada en guaraní, y que le impactó tanto a Serrat que él dijo, bueno, algo tiene que me atrae tanto, y pidió luego que se le hiciera la traducción. Y dio la casualidad de que en ese momento era embajador en Francia el doctor Rubén Vareiro Saguier, embajador paraguayo, y le piden a él. Vareiro Saguier, un gran guaraniólogo también, le hace la traducción. Finalmente escucha a Serrat y quedó impactado. Dijo, yo no estaba equivocado. Es una hermosa letra, una hermosa canción, un símbolo del amor. Y de allí en más, Joan Manuel Serrat cantó Shepi Kasumi en cuantos conciertos le tocó dar en el mundo. Simplemente un ejemplo de los tantos que hay sobre la guarania. Y, profe, lo llamativo también de Joan Manuel Serrat es que él intenta y logra, ¿verdad?, decir Shepi Kasumi. Claro. Él dice eso en guaraní, el resto está traducido, pero eso lo dice en guaraní, ¿verdad? Él, en realidad, hay una versión donde él canta en guaraní. Él canta en guaraní y luego está la traducción. Lo interesante, así como estás diciendo, profesora, es que él pronuncia la U, que no existe en castellano, y otros sonidos nasales, muy complicados. Sin embargo, la interpretación suya extraordinaria. Él estuvo alguna vez acá por Paraguay y con un grupo de amigos tuvimos la oportunidad de hacer la entrega de una distinción precisamente por eso. Y algo también importante dentro de esto es que si recordamos a la guarania, obviamente tenemos que hacer referencia a su creador, a José Asunción Flores, un humilde ciudadano paraguayo nacido en la Chacarita, criado por su madre, ¿verdad?, de quien heredó el apellido. Su padre también fue un gran músico. Él crece y en la necesidad, en la urgencia del día a día, se dedica él a hacer todo tipo de changas, juntaba y vendía cartones, lustraba zapatos. Y cuentan que un día, buscando el alimento para la casa, dicen que roba un pedazo de pan, y que eso, descubierto por la policía, a él lo aprenden y lo destinan a la banda de música de la policía, donde él desarrolló toda su vida, sus aprendizajes y todas sus primeras actuaciones en la música, particularmente
en la banda de música La Policía, ejecutando música paraguaya. Dicen que el primer instrumento que él llegó a tocar fue el trombón, de allí que su marcante, su seudónimo también era el de José Trombón. Finalmente él crece y a lo largo de su vida, ya joven, él milita en el comunismo, era comunista. Esa circunstancia obviamente no fue aceptada por las autoridades de turno acá en el Paraguay, y eso hizo que él saliera exiliado, que recorriera una buena parte de la Argentina, que siempre se mostró solidaria con tantos paraguayos. Pasó por Clorinda, por Corrientes, llegó a Buenos Aires, y donde le tocó conocer a los grandes músicos de su tiempo, con quienes compartió. Y cuentan que allí es que en 1925 él compone finalmente lo que hoy llamamos la guarania, la primera, que es Jejuí. Y luego de esas van a venir varias otras, donde su coautor fue otro grande de la literatura, de la cultura paraguaya, como sin dudas lo fue Manuel Ortiz Herrero. Con Ortiz Herrero tiene hermosas composiciones como Panambiverá, por ejemplo, una de las más difundidas, o India, que son guaranías emblemáticas, que pasados 100 años estas guaranías se siguen cantando, y lo cantan hoy músicos tan jóvenes, niños inclusive, y son el motivo de la atracción del público paraguayo, ¿verdad? Está en el sentimiento de la gente. Pues nosotros pues tenemos dos ritmos, uno alegre, vibrante, que es la polca, y el otro nostálgico, hasta romántico en muchos casos, sí. Es testimonial de los momentos difíciles, duros, de las desesperanzas, de las tristezas, que se representa a través de la guarania, que por eso nunca tampoco se bailó. Hoy en día existen coreografías, ya conozco de varias academias que comienzan a danzar la guarania, pero tradicionalmente siempre fue cantado, ¿verdad? Para escuchar, con esa característica de ser un tanto nostálgico. Sí. Recuerda mucho lo que en guaraní llamamos el Texagaú. Una de las cosas llamativas de la historia de José Asunción Flores, o dos cosas, ¿verdad? Son, pareciera que fue algo negativo en un momento, ¿verdad? El hecho de que cayera preso jovencito, ¿verdad? Por robar pan, por su necesidad. Pero eso le ayuda a desarrollarse como músico al final. Y después el hecho de tener que salir del país, aunque sea obligadamente, ¿verdad?, hace también que él tenga contacto con otros músicos y también desarrolle algo que para nosotros es todo un orgullo hoy. Entonces, dos situaciones negativas salieron algo tan positivo. Realmente era una persona que tenía mucho carácter, mucha personalidad, porque a cualquiera eso pudo haberla aplastado, deprimido y terminar en otra cosa, ¿no? Así mismo, yo tuve la oportunidad de conocer y trabajar por muchos años con un gran amigo, muy próximo a José Asunción Flores, quien en vida fue don Félix de Guarania. Y don Félix de Guarania me contaba que cuando hacia 1900, la década del 60, varias veces fue invitado José Asunción Flores a visitar Rusia. Él tuvo la oportunidad de acompañarlo, y siempre me decía don Félix que estaban los comunistas del caviar, que eran los que vivían de una manera ostentosa, ¿verdad? Lujosa, y estábamos los otros que éramos los moriajú, decía. Nosotros tuvimos que hacernos para el importe de nuestros pasajes, ir a distintos lugares, estar en esos lugares, trabajar, volver a juntar un poco de dinero y continuar el viaje. Fue así que llegaron en una primera instancia a Cuba, luego ya fueron a Europa, finalmente llegan a Rusia, y estando allí Flores es recibido como un verdadero héroe. La radio y televisión rusa publica sus guaranias sinfónicas, cantadas por la más grande orquesta que en ese momento tenía la Unión Soviética, y contaba don Félix que 8 millones de casetes en ese momento fueron distribuidos a todo lo largo y ancho de la Unión Soviética como un homenaje a él. Y también en esa oportunidad don Félix, que lo acompañaba siempre, tuvo acceso a Radio Moscú, y desde Radio Moscú él tuvo la oportunidad de hacer un programa muy escuchado en Paraguay, cuando ese tiempo todavía la gente, recuerdo, usaba como una especie de antenas, dos tacuaras altas cruzadas con un alambre, sí. Y eso conectaba a una radio, y entonces acá se escuchaba.
y era un programa que él hacía en guaraní de Rusia y usaba como fondo el gallito cantor. Bueno, después cuentan que ellos retornaron, lastimosamente nunca jamás se le permitió ingresar a Flores al Paraguay. Él fallece en 1972, en mayo del 72, y finalmente en 1991, ya posterior a la dictadura, sus restos son traídos al Paraguay y hoy descansan en la plaza que lleva el nombre de él y de José Asunción Flores, allí sobre Mariscal López y Sacramento. Allí está, y la plaza hoy se llama Plaza José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero. Un triste final, sí. Sin embargo, una obra extraordinaria que hoy en día es nada más y nada menos, sí, patrimonio cultural y material de la humanidad, y es el motivo de orgullo de todos nosotros, sí, profesora. Así es. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que estaba bastante ocupado y nosotros le tiramos, pero está acá y bueno, le agradecemos muchísimo el compartir un poquito el resumen, ¿verdad?, la historia de este gran hombre, y que gracias a él entonces nosotros podemos tener formar parte, ¿verdad?, de toda esta lista que la UNESCO realiza, ¿verdad?, como patrimonio, en este caso inmaterial, ¿verdad?, cultural de la humanidad, y es un orgullo para todos los paraguayos. Sí, yo al contrario, soy yo el agradecido, y algo como esto obviamente merece todo el tiempo que podamos. Quiero un último dato quiero agregar que me parece importante. La palabra hoy usada por todos es guarania. Sin embargo, cuando se crea originalmente José Asunción Flores le da el nombre de guaraní A. Guaraní A, que es el fruto del guaraní, que con el tiempo ya pronunciado por la gente quedó en guarania, pero viene de eso. Se unió todo, digamos. Se unió todo. Guaraní A. Guaraní A, que significa el fruto del guaraní, que para él el guaraní era lo más importante que había. Flores hablaba, se inspiraba en todo momento, digamos, algo tan importante para los paraguayos. El guaraní fue su lengua materna, su lengua, digamos, original, y expresó ese orgullo profundo que sentía por la lengua y por la cultura y por toda esa cosmovisión guaraní al ponerle el nombre a esta enorme obra que creó de Guaraní A, hoy llamada por todos Guarania. De nuevo, gracias, profesora, y a las órdenes siempre. Muy bien, cerramos este espacio, cerramos Cotidiano por el día de hoy. Nos encontraremos nuevamente con ustedes el lunes con más temas interesantes para compartir. Soy Lili Gunzet, en los controles del señor Walter Mereles. Que tengan un buen resto de jornada.